Buenas noches, martes 13. ¡Ah! Capítulo 25. Me voy a fijar acá para Joaquín. Quédate tranquilo, que estos pajaritos se van a ir a dormir y van a aparecer los tuyos, Joaquín. Origami serán los próximos. Perfecto. Y como pasa siempre, no me limpian el escritorio, me dejan las cosas arriba y a mí me da bronca. Fíjense, esto parece una chanchada. Bueno, un cable. ¿Ustedes le parece que tienen que dejar un cable arriba del escritorio? A ver. Ah, no, me lo olvidé yo, ahora que me acuerdo, cuando preparaba el programa, pensé cómo le iba a enseñar a ustedes qué son los nervios. Y ya se lo voy a contar. Ahora no, después. Este capítulo que está después de este chico Rossi que vino ayer, Valija, que fue muy escuchado y que en definitiva mostró una nueva faceta de gente joven, luthiers, y que recibió muchísimos mensajes como siempre. Felicitaciones, Joaquín, me encanta lo que haces. Joaquín, esto es arte lo que estás haciendo. Y otra persona que tiene conocimientos de familia planteó que es una mezcla con el abuelo, que fue gran carpintero, y el padre, que es arquitecto. Pareciera que lo hubiera sintetizado el trabajo del abuelo, que era trabajar con la madera, y el diseño que hace su padre, que es arquitecto, Balila. Y a mí se habían comprometido en que hablara de accidente químico transitorio, ACV, pero siempre, cuando uno empieza a hablar, trata de ampliar para llegar a una conclusión. Ya en breve comienzo con el tema de las enfermedades neurológicas, pero ustedes me tienen que responder a una pregunta que les voy a hacer ahora. Yo le dije al ayudante de cámara qué ropa me iba a poner. Y me dijo, ponete la campera negra porque viene una mujer. Yo la verdad que no entiendo más nada. ¿Qué tiene que ver la campera con la visita de la mujer? Realmente, si alguno sabe la respuesta, me la dice ahí. Bueno, hablando del tema de la IT y de la ACV, yo lo voy a ampliar un poquito para llegar ahí. Es decir, son enfermedades neurológicas, son enfermedades del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Para hablar de ellas tenemos que hablar de muchas. Ejemplo, del dolor, que es una enfermedad también del sistema nervioso. Les puedo decir que existe un dolor después de la cirugía, postoperatorio, que hay un dolor neuropático, o sea, cuando hay un nervio enfermo, y que puede ser también de origen psicógeno. Hay gente que tiene dolores sin tener una base fisiopatológica, sin tener una base de enfermedad. Otra de las cosas que ustedes sufren y consultan muchos a los médicos, y hay un refrán que dice que aquella persona que tiene migraña se la termina pasando al médico, o la persona que tiene cefalea, porque nadie sabe en definitiva el origen de la cefalea, y lo que es un problema del paciente se transforma en un problema del médico que casi nunca lo puede resolver. Otra cosa que podemos hablar, que sería un capítulo aparte, sería sueño. Sueño. Muchos de ustedes tienen insomnio, otros menos tienen hipersomnio, o sea, duermen demasiado. Y lo que es muy importante también
son lo que son los trastornos del sueño. Aquellos sueños que nos despiertan y son los terrores nocturnos, aquello que existe, sí, que es el sonambulismo en los chicos, y sería todo un capítulo que yo podría hablar sobre lo que son los trastornos del sueño, de lo que es la apnea del sueño, aquella persona que no respira bien a la noche, tiene dificultad respiratoria, se hace la apnea y a la mañana siguiente tiene un problema de sueño, de cansancio, y es base, esto sí, para algunas enfermedades cardiológicas. Podría hablar de los temblores, que sería otro capítulo, otra noche, de los temblores finos, de los temblores importantes, de la coria, de los movimientos involuntarios, de los tics que tienen los chicos, que cierran o que tienen los grandes. ¿Y cuánto tiene eso de emocional? O podríamos hablar también de las otras enfermedades, que son mucho más importantes por la gravedad que tienen, las enfermedades que le sacan, ya lo voy a explicar mejor, la corteza, la mielina, a los nervios, y que son lo que se llaman las enfermedades desmielinizantes. Ejemplo, la esclerosis múltiple, etc. Otras más simples, que podrían ser las neuritis o las polineuritis, la gente que a la noche tiene que despertar su mano porque se le duerme, y que es únicamente un choque entre las distintas fibras nerviosas. ¿Cómo? Vuelve a explicarlo. ¿Cómo? Es decir, lo voy a explicar más. Una polineuritis, una neuritis, es un choque, se entrechocan las fibras nerviosas. Esto es un nervio. Este nervio nace prácticamente del tronco encefálico, corre a través de la columna cervical, esto es la columna que empieza a nivel de la base del cráneo, acá en la cervical 1, sigue la columna, tenemos 7 vértebras cervicales, tenemos 12 dorsales y tenemos 5 lumbares. A través de ella, de su articulación, salen los nervios. Si yo tengo un problema que muchísima gente tiene de ciática, está comprometido la lumbar 3 y la lumbar 5, que es la zona en la cual sale el nervio, donde lo tengo, que inerva a esa región. Bien, acá podría hablar de lo que es la cervical 3, cuando hay un accidente de tránsito y vemos que hay una fractura de cervical, o sea, de cuello, los médicos nos ponemos locos, porque toda lesión, cuanto más alta es, más lesión produce hacia abajo. ¿Cómo? Sí, cuanto más alta es la lesión en la columna, hablo de cervical 3 acá abajo, o de cervical 1, para prácticamente una fractura acá, una lesión importante acá, con un problema de médula acá, produce una parálisis, una cuadriplegia, y ese paciente no va a poder ni mover los brazos ni mover las piernas. Y no va a poder prácticamente orinar por su cuenta. Termina con lo que se llama una vejiga neurogénica. Esta es la inervación de frente, se llaman el dermatoma, los dermatomas. Esto lo manejan los neurólogos, es decir, yo soy un pequeño vocero de la anatomía, pero esta es la parte frontal, esta es la parte dorsal, y en definitiva es como nos inervamos a través de un nervio que es esto. Estos nervios tienen una capa, primero está la médula espinal. La médula espinal es lo que alguna vez comieron algún chancho, cortan
entre las vértebras y ven que hay una cosita blanca. Eso es la médula espinal, eso es lo que nos lleva a la sensibilidad. Y después terminan saliendo a través de los agujeros vertebrales, así se llaman, los nervios. Y los nervios tienen una capa que se llama de mielina y adentro van distintos haces nerviosos. En este caso hay 3. En general va uno solo, pero este era un cable que yo encontré. Cuando los haces que venían a ser del nervio que nacieron en la cabeza se tocan entre sí, es cuando aparecen lo que los médicos llamamos las parestesias, es decir, la sensación de hormigueo, el prurito, lo más, digamos, ejemplificador es aquellos pacientes que han tenido el herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad viral que ataca al nervio, la culebrilla, y en la cual se mezclan los haces del dolor, de la sensibilidad, del ardor, del picor y de todo lo que es sensibilidad. Se mezclan, se alteran y entonces el paciente, aparte de tener las ampollas, que son, digamos, patognomónicas, decimos los médicos, son casi de lectura médica y la identificamos fácilmente, terminan teniendo inmenso dolor, picazón y demás. Esto es cuando se mezclan los haces nerviosos. También cuando se mezclan, cuando son comprometidos a nivel del nervio mediano, acá al nivel de la muñeca, por mucho esfuerzo, y entonces tenemos hipersensibilidad en algún dedo, hiperaumento, baja sensibilidad, y comienza, en algunos casos, a atrofiarse esto que se llama la eminencia hipotenar, o tenar, no recuerdo bien, que nos da lo que se llama la mano de partero, es decir, cuando estos músculos dejan de funcionar, la mano queda así. Y no hay mucha gente que tiene estos problemas. Bien, ahora tengo que ir aproximándome, habiendo planteado el tema del nervio, vuelvo a la cabeza. Por acá empezamos con el problema. Esto lo mostré ayer. La cabeza tiene, o sea, el cerebro tiene aproximadamente 45 millones de neuronas. Esto que yo lo agregué hoy, tiene 45 millones de neuronas. Hay 2 hemisferios, hemi es la mitad, el derecho y el izquierdo, o el izquierdo y el derecho, veo al revés. Y acá están todas las funciones que nosotros hacemos. El izquierdo, como lo dije ayer, es mejor para esta situación. Verbal, abstracto, temporal, secuencial, sigue directiva, símbolos basados en la realidad. Sí, si lo podemos ejemplificar, lo ejemplificamos con esto. El cerebro de la parte izquierda le interesa mucho más la música, le interesa más la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Y el derecho es más intuitivo, más emocional, etc. De acuerdo al predominio de uno sobre otro que tiene cada persona, será más racional, más emocional, etc. Pero esto habla de lo que podemos llamar la vida de relación, nuestro pensamiento. Pero nosotros pensamos a través de este sistema. Pero yo no estoy pensando que estoy respirando. No estoy pensando en que trago la saliva. No estoy pensando en regular mi temperatura corporal. Es decir, no estoy pensando en 36.5 de temperatura. Esto que dije recién es un área. Y la que está más abajo, esta que sale más abajo, es lo que se llama el pedúnculo cerebral. Y ahí hay una serie de núcleos que nos hacen que nosotros respiremos, sentamos apetito, controlemos la temperatura corporal,
manejemos la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta. Esto es lo que llamamos la vida autónoma, la que nos permite vivir sin darnos cuenta. Vamos entendiendo toda la historia. Ahora todo esto funciona porque alguien lo alimenta. ¿Y quién lo alimenta? Lo alimenta las arterias, porque alguien le tiene que dar de comer a todo este sistema. Y las arterias que salen, prácticamente acá sería el corazón, este sería, bueno, no salen directamente del corazón, salen de la subclavia, salen de la aorta, son la arteria carótida externa, la arteria carótida interna y la carótida común, derecha e izquierda. Esto es el sistema carotidio que sale de los dos lados y va hacia el cerebro. Pero nuestro organismo es sabio. ¿Por qué es sabio? ¿Por qué? Porque si fuera derecho e izquierda, si se tapara una de estas 100%, tendríamos la mitad del cerebro muerto. Antes de llegar al cerebro, a la altura del pedúnculo cerebral, estas arterias se entrecruzan así y suplen con el sistema vertebral parte de la deficiencia que puede tener la derecha o la izquierda. Lo mismo ocurre con los haces nerviosos que se entrecruzan, los nervios que salen de la cabeza, se entrecruzan acá a este nivel, y es por eso que cuando agarra una ACV o una AIT, la cara del lado derecho, si agarró del lado derecho, está flácida. Y como se entrecruzan los haces nerviosos a este nivel, el hemicuerpo, la mitad del cuerpo izquierdo, está flácido. Entonces, cara flácida del lado derecho, hemorragia o AIT derecho, y se entrecruzan los haces y termina siendo lo que se llama la secuela de un ACV o de un AIT. Para ir entrando en tema, el ACV, ya voy a hablar específicamente de él, tiene una fase que los médicos llamamos de hipo es bajo, hipotonía. La primera fase, ¿no? Se nos cae el brazo y los médicos levantamos el brazo, se cayó y bueno, vemos la cara que le llamamos de fumador de pipa, porque está flácido, la respiración hace que fume la pipa, como fumaban antes nuestros abuelos, hay poca gente que fuma la pipa ahora, y decimos, bueno, le agarró una ACV o una AIT. ¿Y qué es lo que sucede para que agarra una ACV o una AIT? ¿Y qué es? Es la alteración en la circulación de esta sangre que sale del corazón, va por las carótidas, se entrecruza en las basales, en las vertebrales, llegan al cerebro, irrigan el cerebro. ¿Y por qué esto pasó? Pasó, ¿por qué? Porque tenemos placas de arteriosclerosis que nos van alterando la circulación, o porque tenemos un problema X cardíaco que va a ser explicado esta noche, que una pequeña émbolo se va a la cabeza y nos da un accidente isquémico transitorio o nos da un ACV. El ACV, accidente cerebrovascular, tendría dos orígenes. Un ACV hemorrágico, es decir, una de estas arterias se rompe, derrama sangre y eso es un ACV hemorrágico. O puede ser un ACV isquémico, le falta sangre y ocurre lo mismo que si se rompiera. Queda una zona del cerebro sin irrigar. A diferencia del AIT, accidente isquémico transitorio, que como le dice el nombre, es transitorio porque ocurre por 1 minuto, 2 o 3 minutos,
La persona en algunos casos no se da cuenta, no nos damos cuenta y en definitiva ocurrió un AIT y nos perdimos, nos quedamos, uy, me perdí, se me escapó una palabra. Y ese deterioro mental, que se puede ir dando paulatinamente o bruscamente, los médicos lo llamamos el deterioro cognitivo. El deterioro que va pasando por el mismo transcurrir de nuestras vidas por no cuidarnos y vamos perdiendo ideas, vamos perdiendo realidades, perdemos familiares, aunque no estén muertos, y vamos perdiendo nuestros propios conocimientos. Todo esto, explicado así muy rápidamente, y como hablé del tema del sueño, el tema del dolor, que son capítulos de la medicina, tiene una explicación mucho más importante, que es cómo nos llega toda esta sangre a nuestro cerebro, y lo que hace es de que, en definitiva, cuando nos llegue y por qué no nos llega, va a ser explicado por nuestra cardióloga local, Malvina Di Venancio, que va a hablar sobre patología del corazón, de las arterias, que conoce mucho más profundamente que yo. Malvina, tráete una silla. Saco el cable, no va a ser que te pegue una Sacamos pacada. el cable. Bueno. Buenas noches. ¿Qué tal? La conocen todos, los de Wirral la conocen, pero acá hay vidente, no sé, vidente, porque no, bueno, que televidente tampoco, qué sé yo, Facendini, ¿cómo serán? Ella es la cardióloga de nuestra localidad, Malvina Di Venancio, nacida en Wirral, y bueno, es la que atiende a el 95%, el 100% de los pacientes y sus trastornos cardiológicos. Y ojalá consultaran mucho más ustedes para prevenir las enfermedades que ella va a explicar ahora. Perdón, me faltó un tema importante, Malvina. Malvina, me faltó. Yo expliqué, perdóname, ¿no? Yo expliqué recién en base a figuras. Esto es un estudio de las arterias del cerebro que hacemos, estas son las carótidas, esto es un estudio que se hace, del cerebro se inyecta una sustancia, esto se llama una arteriografía cerebral, esto es lo mismo que vieron en figura, fíjense cómo ha adelantado la medicina, esto es, digamos, inaudito que se pueda ver adentro, en una imagen, lo que está dentro de una arteria. Y esto, perdónenme, pero me había faltado importante, Esto también son imágenes, esta es acá CPB, carótida primitiva derecha, esta es de una paciente, carótida primitiva izquierda, esto es como en la circulación cerebral de una persona. Esto es, digamos, estas imágenes que, bueno, se pueden también sacar por, digamos, praxis médica, pero estas imágenes realmente... ¿Cuál es el estudio? El estudio ¿Qué se hace para tener esas imágenes? Angioresonancia magnética. Angioresonancia magnética. Esto es una angioresonancia magnética. Esto que se ve oscuro, que yo lo marqué, bueno, esto blanco es el cráneo, la calota craneana, esto es hueso. Y adentro está el cerebro. Acá hay un espacio, este espacio que se ve en negro, es el espacio donde circula lo que se llama el líquido cefalorraquídeo. Y adentro, esto también en negro, no es ningún tumor, sino... Se ve mal, perfecto. Ahí lo vemos. Bueno, lo que se ve en negro son los ventrículos que tienen el líquido, que tienen el líquido cefalorraquídeo. Eso es. Ahí, adentro de eso, se puede hacer enfermedades como la meningitis, cuando hay infección, se pueden hacer los tumores, pero en general lo más frecuente que tenemos nosotros son los ACV o los AIT que recién mencioné. Bueno, perdón, Malvina. La invitada. La invitada, por fin, la invitada. Por favor. Bueno, buenas noches a todos, un gusto. Primero por ahí empezaría que me sentí identificada
como paciente hablo ahora, porque cuando mostraste lo del cable y lo de los nervios, como yo tengo, una patología cardíaca, de columna, cervical, que es la que está en el cuello, la verdad que me sentí identificada porque hace 10 años que empecé con esta patología y como tengo una hernia de disco y me comprometió el nervio que va para el brazo, en mi caso, bien vos dijiste que puede ir para la derecha o la izquierda, que se ramifica en todo el cuerpo, en mi caso fue izquierdo y lo que tuve, además del dolor en el cuello, en el brazo, perdí la sensibilidad y se me durmieron estos 3 dedos. Toda esta parte de la mano, yo no tenía fuerza para agarrar las cosas, o sea que eso fue una lesión por una hernia de disco que se da entre una vértebra y la otra vértebra. El disco es algo blando que está dentro. Bueno, la hernia empieza a salir, el disco empieza a salir, se produce la hernia, como por ahí lo podemos comparar con otras hernias que son más visibles y que a lo mejor conocen. Y bueno, como tuve compromiso del nervio izquierdo, tuve toda esta sintomatología de lo que vos comentaste recién, de adormecimiento, de hormigueo, de pérdida de fuerza. Así que por eso empecé como, me identifiqué siendo una paciente, haciendo un poco siguiendo tu tema. Malvina, hay gente que nos ve que no es de Wilray, hay bastantes, y que algunos escribieron que no te conocen, así que sería un gusto que nos cuentes de vos. Perfecto. Ahora paso a ser un ciudadano de Wilray. Yo nací en el hospital de Wilray, donde actualmente trabajo. Pasé toda mi infancia, mi familia nació acá en Wilray también, son todos de acá. Hice la primaria, hice el secundario y cuando terminé, que iba a estudiar, tengo que contar, y no solamente porque lo recuerde yo, porque era muy chica, siempre mi familia me recordaba de que yo tenía 3 años, y realmente yo no me lo acuerdo, pero lo repito, porque a veces cuando alguien nos cuenta algo, no sabemos si lo vivimos o si realmente lo vivimos o nos acordamos porque tantas veces nos han repetido. Y la verdad que mi familia siempre me repetía eso, que cuando yo tenía 3 años decía que iba a ser doctora. Fue pasando el tiempo, la verdad que creo que no he cambiado de manera de pensar. Terminé el secundario y decidí irme a estudiar medicina a Rosario. Hice toda mi carrera allá en la universidad pública. Transcurrí toda mi carrera ahí. Por eso es el único momento, digamos, que me fui de Wilray, pero siempre estuve acá, para la gente que vos decís que preguntaba y que no me conoce. Cuando terminé la carrera, dije voy a hacer una especialidad. Durante la carrera también siempre me gustó cardiología. En algún momento por, opiniones de colegas que se han cruzado en mi trayecto, vas a hacer cardiología, es una especialidad que tiene muchas urgencias, otras especialidades no, y pensando en esto de que tal vez las mujeres en algunas cosas nos hemos diferenciado, y siempre eso de que si sos mujer, que vas a ser mamá, que cuando tengas hijos, ¿por qué no haces oftalmología, por ejemplo?
que tienen Más urgencia, tranquila. pero no tantas. Bueno, pero seguí adelante con mi especialidad y decidí hacer cardiología. Una de las cosas que quiero contar es que cuando me fui a estudiar y decido ir a Rosario a estudiar, mi abuelo, con el que yo tenía, bueno, algo muy especial, además de ser mi abuelo, Prato. Prato, exacto, Carlos, vos te Carlos acordarás, Prato. Carlos Prato. de él. Uf. Vivió 97 años, Correligionario. Exactamente, que fue muy longevo. Muy longevo. Vivió ¿no? 97 años. No, me voy a acordar. Y bueno, pensando en que yo me iba a estudiar a Rosario y que si vos te vas y cuándo vas a venir, si vas a venir los fines de semana, él me decía que me iba a extrañar. Entonces, un día viene y me dice, vos sabés que hablé con una persona. ¿Y sabés lo que me dijo? Que ser médico es la peor profesión. Porque no existe el día, la tarde, la noche, los días de semana, los fines de semana, que se trabaja todos los días. Entonces él me propone, me dice, ¿y si en vez de ir a estudiarte a Rosario, y si te quedás acá y te pongo un almacén? ¿Por qué? Porque él quería que me quedara en Wilray, al lado de él, y sabía, bueno, me dio una salida laboral. Igual yo seguí adelante y realmente le prometí que yo me iba a ir a estudiar, pero que iba a volver frecuentemente. Y de hecho lo hice. La verdad que para mí él era una persona muy importante y sigue siendo importante, y hasta el día de hoy a veces siento como que está conmigo, que me acompaña. Y bueno, no sé, petizo en algunas de las, una reunión familiar, una fiesta, cuántas veces por ahí, a pesar de que sigo sosteniendo que esto era para mí y lo volvería a elegir, pero no sé, eso de acordarme de él, de decir, y la verdad que en este momento, porque como todo, en lo que hagamos y en las ocupaciones o profesiones, siempre hay una parte que, bueno, que no es tan gustosa, y por eso me acuerdo de él. Pero bueno, eso lo cuento como anécdota porque para mí fue muy importante, y siempre lo vine a visitar. Bueno, sigo un poco con la historia, decido hacer cardiología, hice cardiología en Rosario. En Rosario, en el hospital provincial. La verdad que para mí siempre me gustó más lo público, a pesar de, bueno, ahora hago consultorio en mi casa, pero siempre me gustó más lo público que lo privado. Empecé la especialidad en Rosario. En el provincial la mayor parte la hice ahí, pero en un momento de mi vida, bueno, fue por una enfermedad de mi papá, que decido terminar en Venado Tuerto. Venado Tuerto me quedaba, por supuesto, mucho más cerca, mitad de distancia que Rosario, y la verdad que yo no sabía que se podía hacer la especialidad en el Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto. En Rosario me entero que había gente muy capacitada y que había excelentes cardiólogos en Venado Tuerto, y bueno, que por qué no me iba allá. Y bueno, por una enfermedad me propuse, por supuesto que tuve que hacer trámites, y terminé mi especialidad en Venado Tuerto. Y bueno, y te radicaste en Wilray y en definitiva sos la cardióloga de la mayor parte de la población, y yo había comenzado un poco el tema, ya saliendo de la historia,
de que la sangre tiene que llegar al cerebro. Y entonces, como cardióloga, ¿qué nos podés decir cómo hacemos para que la sangre llegue al cerebro y para que en definitiva llegue bien, que no tengamos problemas cardíacos y que no tengamos, digamos, hipoxia cerebral, todo lo que puede darse? ¿Cuál es la patología, prevalencia que vos pensás, crees que nos acosa permanentemente en estos momentos? Bueno, a ver, el corazón sería el motor, porque en realidad toda la sangre que está en el cuerpo se distribuye desde los pies hasta la cabeza, pasando por el corazón. Entonces, tenemos arterias y venas que llevan y traen desde y hacia el corazón, pasando por los pulmones, donde se oxigenan. Entonces, ¿por qué es tan importante el aparato circulatorio? Porque nuestras arterias deben preservarse. ¿Y qué significa todo esto? Acá hay una palabra muy importante que son factores de riesgo. Los factores de riesgo, ¿qué son? Factores, condiciones que tenemos todas las personas, iguales o diferentes, por supuesto que no somos todos iguales, y hay factores de riesgo o condiciones que van a predisponer o que van a hacer que si eso falla nos vamos a enfermar. Entonces, y tenemos de dos tipos, unos que son modificables y los otros que son no modificables. ¿Qué quiere decir eso? Algunos los podemos cambiar y otros no. ¿Cuáles son esos? Ejemplo de no modificables, uno es la edad. Eso no lo podemos cambiar. Por supuesto que podemos tener 20 años y sentirnos de 60, o tener 80 y sentirnos de 30. Pero la edad no la podemos cambiar. Otra de las situaciones es dónde nacemos. No es lo mismo estar en un lugar del mundo que en otro. Y dentro de los modificables, que son la mayoría, y que eso sí podemos cambiarlos y que es tan importante tenerlos en cuenta. Los factores de riesgo, a ver, de los modificables, yo creo que uno muy importante, y en este momento, y de todo lo que vos hablaste y la introducción, y hablando del accidente cerebrovascular, es la hipertensión arterial. Eso es uno de los factores más importantes. La primera causa de accidente cerebrovascular es la hipertensión arterial. Hay otros que los podemos nombrar. Colesterol alto, nosotros le llamamos dislipidemias, pero ¿eso qué sería? Colesterol, tenemos varios tipos de colesterol. Está el colesterol total, está el colesterol bueno, que mucha de la gente está acostumbrado a nombrarlos, a veces no saben, por supuesto, el nombre, que es el HDL, pero preguntan, ¿cómo tengo el colesterol bueno? ¿Cómo tengo el colesterol malo? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el colesterol se llama bueno porque nos protege, nos estaría cuidando. Cuanto más alto, y eso lo medimos por los análisis en los laboratorios, cuanto más alto está el colesterol bueno, más protegidos o más cuidados estamos. El colesterol malo sería todo lo contrario. El LDL es el colesterol malo y ese, cuanto más alto, sería peor nos va a ir. Otro de los factores de riesgo son
el tabaquismo, y después por ahí podemos hablar un poquitito de eso, el sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? Quedarse quieto. Por eso hay que hacer actividad física, por supuesto, que siempre, primero, adaptado a la edad de cada persona, a las patologías que tenga la persona y siempre por prescripción médica, que siempre consultemos. Primero, creo que es fundamental al médico clínico. Nuestro médico, el que los conoce, el que nos trata, el que conoce la historia familiar, es muy importante que primero el clínico sea a quien le consultemos sobre qué tipo de actividad física o qué ejercicios podemos hacer. Después, el clínico será quien derive, si es necesario, al especialista, en este caso, si es el cardiólogo, para que sepamos adaptar la actividad física o el ejercicio de acuerdo a la persona. Ese es otro factor de riesgo, el sedentarismo. Hablando del tabaquismo, porque bueno, ahora con esta situación de la pandemia y que muchas actividades están suspendidas, entonces, bueno, hay menos fabricación, hay fabricaciones que no se estuvieron haciendo, tal vez ahora se empezaron a reabrir. Pasó en el caso de las tabacaleras, que no se están consiguiendo los cigarrillos. Entonces, en estos días hay mucha gente que está desesperada porque, bueno, el tabaquismo es una adicción, así como son otras, el alcoholismo, la drogadicción, y que tampoco es casual, porque el cigarrillo tiene sustancias adictivas. No es que a veces quien no fuma, y yo también entiendo también a mis pacientes y trato, de aconsejarlos, pero se entiende también que no es solamente, va más allá de la voluntad y que bueno, todas esas sustancias que son adictivas y que nos llaman a la hora de poder dejar el cigarrillo, abandonarlo paulatinamente, o sea, de a poco, o dejarlo de un día para el otro, o a veces hay situaciones o circunstancias de las personas que llevan a que dejen el cigarrillo porque tienen una enfermedad o porque hacen una promesa o lo que sea. Bueno, hoy en día el tema del cigarrillo no se está consiguiendo, lo sé porque me lo cuentan pacientes, amigos o familiares, porque las tabacaleras no estaban fabricando, algunos tenían algunas reservas y otros no. Bueno, el tabaquismo también es un factor de riesgo, así que sería la hipertensión, todo lo que se relaciona con el colesterol, el tabaquismo. Otro es la diabetes. La diabetes es una enfermedad muy importante que está avanzando, que cada vez hay más diabéticos y se calcula que para los próximos años esto se va a ir incrementando. ¿Y eso por qué? Bueno, está relacionado con todo lo que estuvimos hablando también, el sedentarismo, la alimentación, que es un tema también muy importante y que va también de la mano con el colesterol. Hacer una buena dieta, también siempre adaptado a cada persona y a cada paciente, porque no todos a lo mejor podemos comer lo mismo, hay restricciones o, el diabético dice no puedo comer azúcar, no puedo comer harina, siempre tiene que estar también el médico regulando esa alimentación, porque hoy en día hay muchos alimentos que se permiten, por ejemplo en la diabetes, como en otras patologías, y la verdad que es importante consultar, porque a lo mejor de lo que pensamos hay más alimentos que se pueden consumir
Y hay otros alimentos que a lo mejor pensamos que sí y no es tan así. Bueno. Malvina, electrocardiograma, algunas palabras que estudios. hay estudios que significan, es decir, el control de la presión arterial, la ergometría, porque yo creo que son cosas que se están imponiendo como método de diagnóstico y más que nada como control de estas patologías. ¿Qué es un electrocardiograma? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos preguntas. Dale. Preguntan, primero el estrés, o sea, que el lugar del estrés, y después hay otra, la comida, que esa creo que la contestaste, y hay una última que alcanzo a leer que dice, ¿qué implicancia tiene el factor emocional como causa o factor de riesgo en un accidente cardiovascular? Bien, creo que la verdad que las preguntas son muy importantes. ¿Por qué? Porque en esto de que yo hablé en factores de riesgo modificables y no modificables, por supuesto que no los nombré a todos, hay algunos más, y hasta el año 2000, los factores de riesgo eran la hipertensión, el tabaquismo, el alcoholismo, la edad, etc., la historia familiar. Pero en el 2001 se hizo un estudio, el estudio de Framingham, que vieron, estudiaron pacientes que no eran diabéticos, que no eran hipertensos, que hacían actividad física. Otro tema que no tocamos es el tema del peso, el sobrepeso o la obesidad. Y estos pacientes no reunían ninguna de esas características. No eran hipertensos, no tenían obesidad, no tenían colesterol alto, no fumaban, y esos pacientes hacían un ACV o hacían un infarto. Entonces la pregunta era, veamos la historia familiar. A ver, este paciente tuvo el padre, la madre, un hermano, el abuelo que haya tenido un infarto, un accidente cerebrovascular, y no encontraban ninguna de esas causas. Entonces, ¿qué se empezaron a preguntar? Bueno, entonces acá hay algo más. ¿Hay algún otro factor? ¿Hay alguna otra causa? ¿Hay alguna otra cosa que está generando que esos pacientes que no tienen esos factores de riesgo clásicos o tradicionales, se llamaron en ese momento, y ahí se hizo este estudio y empezaron a aparecer todos los factores psicosociales, que son fundamentales: la depresión, el estrés, los trastornos de ansiedad. ¿Y qué importancia tienen? Creo que una pregunta era esa. ¿En qué lugar lo ponemos? Son súper importantes y lo ponemos a la par de todos los otros factores de riesgo. El ser diabético, el ser hipertenso, por supuesto, pero todos estos factores son sumamente importantes. Estos coadyuvan o van de la mano o empeoran a los factores de riesgo tradicionales. Así que, bueno, está muy buena la pregunta, porque a lo mejor en el hablar y ir para otro lado o empezar a describir algunas cosas, quedaba esto pendiente, y la verdad que esto es súper importante. Bueno, ergometría, ¿qué nos daría en diferencia con el electrocardiograma? A ver. ¿Qué diferencia hay entre un electrocardiograma como estudio y una ergometría? A ver, porque vamos, pedimos un electro y la gente, porque tiene que gastar un poquito más, no quiere hacer la ergometría. ¿Son cosas iguales o son cosas distintas? ¿Cómo es la situación? ¿Qué me diría un electrocardiograma? A ver. Bien, tal vez hace muchos años, y que sigue siendo importante, cuando el paciente llega a la consulta, lo primero que se hace es el interrogatorio. Porque el paciente puede venir por un control o puede venir porque tiene un síntoma. Vos hoy nombraste el dolor, un dolor, en este caso podemos decir un dolor de pecho, que puede ser cualquier otro. Yo hablo de mi especialidad, pero puede ser un dolor en la pierna. A ver, entonces el paciente que viene
¿A qué vino? Lo primero que hacemos es interrogarlo, o sea, hacerle preguntas y escucharlo al paciente. Eso es muy importante. Siempre hay que escuchar al paciente porque el paciente tiene algo y en general mucho para decirnos. Entonces, hace muchos años, cuando esto empezó, se interrogaba al paciente, después estaba el examen físico. El examen físico es ir a revisar al paciente y ahí terminaba la cuestión. No existían los estudios complementarios. Después empezó a aparecer la radiología, empezó a aparecer la ecografía y estas cosas son mucho más nuevas. Entonces, en cardiología, estudio básico y lo primero que apareció es el electrocardiograma. Bueno, antes el estetoscopio, antes se escuchaba con el oído. Después apareció el aparatito del estetoscopio con el que escuchamos, auscultamos al paciente. Después aparece el electro. ¿Qué nos da el electro? El electro nos brinda información sobre un paciente que está normal, tiene un ritmo sinusal, porque el corazón tiene varias funciones. Una es, el corazón tiene un músculo, hay patologías del músculo, el corazón tiene una parte eléctrica. Entonces, lo que vamos a ver en el electro, una de las cosas es la parte eléctrica. A través del electrocardiograma vemos el trazado, vemos todos los latidos del corazón. ¿Y eso qué información nos da? Si estamos en un ritmo normal, que se llama ritmo sinusal. Todas las personas cuando estamos con un ritmo normal se llama sinusal. ¿Qué pasa cuando ese ritmo se pierde? Aparecen arritmias y una de las arritmias más importantes y relacionado con todo lo que se habló de la ACV es la FA, que se llama fibrilación auricular, que es una arritmia bastante frecuente de ver, que aumenta con la edad y que es causa de accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué vemos en el electro? El ritmo del paciente primero, si está en sinusal, que sería ritmo normal, o si el paciente tiene alguna arritmia. Arritmias hay muchísimas, desde las más leves hasta las más graves, severas. Otra de las cosas que nos da es de todas las cavidades que tiene el corazón, que tiene 4, 2 aurículas y 2 ventrículos. Siempre la parte derecha del corazón, aurícula derecha y ventrículo derecho, se relacionan con pulmón. Todas las patologías del pulmón, o sea, respiratorias, en general siempre está afectado el corazón derecho y el resto es corazón izquierdo. Entonces, en el electro podemos ver si alguna de esas cavidades del corazón, aurículas o ventrículos, están dilatadas o están más grandes. Esa sería la información que nos da el electro. También podemos ver en un electro patologías o trastornos de otras causas, no que sean del corazón. Por ejemplo, un paciente que va a tomar un antibiótico, un medicamento para los hongos, puede tener una alteración en el electro, y que eso es importante, porque si un paciente previamente tiene una enfermedad congénita, o sea, que nació con la persona, y no lo sabemos, y no le hacemos un electro, y a lo mejor hay ciertos medicamentos que van a producir un alargamiento en alguna de las líneas que aparecen en el electro, esa también información nos va a dar. O si un paciente tiene bajo el sodio, que habrán escuchado hablar de los electrolitos que a veces se piden en los análisis, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, aparecen alteraciones en el electro por trastornos de que esos iones, sodio, potasio o los que nombré, estén más alto de lo normal o más bajo de lo normal. Esa es más o menos la información que da el electro. Y hablando de otros estudios complementarios, que vos me preguntabas
de otros estudios, además del electro. A ver, cada estudio complementario hablando sobre el corazón, sobre la cardiología o sobre cualquier especialidad, siempre dan distinta información. Por eso se llaman estudios complementarios. ¿Qué complementan? Complementan el interrogatorio del paciente, el examen físico del paciente, lo que el paciente nos cuenta. Todo el resto es complementario. Yo lo complemento en mi caso, con un electro, lo complemento con una ergometría. ¿Qué es la ergometría? El electro es una prueba de reposo y la ergometría es una prueba de esfuerzo. Entonces, ¿para qué me sirve? El paciente que tiene dolor, pero me dice, yo camino 2 cuadras y me duele el pecho. Y en el electro, ¿puedo verlo? Sí, lo puedo ver. O tal vez eso no lo puedo ver. Entonces la ergometría complementa, ninguno lo sustituye. ¿Me hago una ergometría, pero no me hago el electro? No, son 2 estudios diferentes que me van a complementar y me van a sumar información. Entonces la ergometría se hace en esfuerzo. Lo que yo necesito es que la ergometría se puede hacer o en cinta o en bicicleta. Por supuesto que a la hora de subir a un paciente a una bicicleta, yo necesito saber si esa persona sabe pedalear, porque si no, no lo va a poder hacer. Y a veces son cosas tan sencillas, pero que son importantes de tenerla en cuenta. Si el paciente lo va a hacer en cinta, también tiene que haberse subido alguna vez a alguna cinta, porque una cosa es caminar sobre el piso y otra cosa es caminar en una cinta. Entonces, también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, son 2 estudios diferentes que brindan distinta información y que son complementarios. ¿Se indica en todos los pacientes? No. Por supuesto que, hacer una ergometría tiene ciertas indicaciones. Un dolor de pecho, algún síntoma que aparezca en el paciente o en pacientes sanos que son atletas, quien va a hacer cualquier disciplina o cualquier deporte, el electro alcanza y a veces no. En general hay que sumarle la ergometría, que es la prueba de esfuerzo. Malvina, nosotros allá tenemos un reloj y estamos cumpliendo los 55 minutos de estar en el aire. Y yo, como médico, te puedo decir que me quedaron 50 preguntas para hacerte. Es decir, un ecocardiograma, una arteriografía, es decir, todos los estudios complementarios. Yo, con toda la gente, profesionales o no profesionales, que vinieron acá, quedaron muchísimos interrogantes, y si tenemos voluntad y la gente nos sigue y la vida nos acompaña, quedamos siempre comprometidos a seguir profundizando sobre todos estos temas que en definitiva creo que son apasionantes, como fue apasionante para vos lo que yo dije y te hice acordar de tu problema de la columna cervical. Vos cuando hablaba me hacía acordar el día que me dio el infarto a mí y que me dio también, la oportunidad de dejar de fumar, porque ese día yo no fumé más. Pero nosotros nos tenemos que despedir. Pero yo, para no dejar... Hay muchas preguntas también de la gente, entonces volverá Malvina. Volverá, es decir, yo no sé, Malvina, ¿te le gana volver? Sí, cómo no. Siempre digo, de todas las preguntas que hay, tal vez la pueda contestar, o sí. No. Si hay algo que no lo podemos contestar, le diremos que lo averiguamos. Pero lógico. Y lo contestaremos en otro momento. No. Esto es un ida y vuelta y la idea es que, nosotros podamos contar algunas cosas y que la gente también, si necesita contarnos algo, que nos cuente. Y si tiene sí que vuelva, dice la gente. Sí que vuelva. Bueno, Malvina, entonces perfecto. Nos veremos, no sé, una semana, en 4 días, 8 días, 10 días. A mí me quedó una pequeña cuentita para que ustedes vean. Por ahí yo puse que el cerebro tiene... voy a agarrar otra lapicera. Que el cerebro tiene 45
millones promedio, 45, 3, de células nerviosas. Esto se llaman neuronas. Lo que tenemos que saber que estas son las neuronas con que nosotros nacemos promedio y que nunca van a ser más de la época de que nacimos. Que estas neuronas, por el transcurrir del tiempo, van a ir muriendo. Y que en definitiva, si nosotros aceleramos la muerte de las neuronas, nos envejecemos rápidamente. El AIT, el ACV, son la muerte en un momento de gran cantidad de neuronas de una zona motriz, de la zona del habla, nos quedamos sin hablar, dislalia o lo que fuere, pero no vamos a llevar nunca más de 45 millones. No debemos perderla, comparando, perdónenme, con los 4,5 millones de glóbulos rojos que tenemos por milímetro cúbico de glóbulos rojos en la sangre. Ahora, si yo tomo 1 milímetro cúbico, 1 litro tiene 1000 milímetros cúbicos. Tendría que, si no me equivoco, 45 millones, no, 450 millones, no sé, de glóbulos rojos. Si lo multiplico por 7 litros, 6 litros de sangre que tengo, se puede imaginar la cantidad de glóbulos rojos que hay. Con la particularidad de que si yo tengo una hemorragia, estos glóbulos rojos se recuperan. Si doy sangre, estos medio litro, estos glóbulos rojos se recuperan. No se recuperan estas neuronas. No se recuperan. Entonces, la idea de mantenerse joven, la idea de mantenerse lúcido, es preservar las neuronas. Podría hablar de otro tema, no sé, lo voy a dejar acá, pero en algún momento vamos a hablar de lo que es un análisis de la hemoglobina glicosilada y el tema de los diabéticos. Como dato, en general, preservemos la neurona, preservemos el corazón, cuidemos la presión, bajemos el colesterol, hagan ejercicio porque yo no lo voy a hacer, no me gusta. Bueno, esto es como una ironía, a mí no me gusta. Bueno, yo cumplí, dejé de fumar, no soy extremadamente... varios factores de riesgo. Varios. El estrés, te puedes dar cuenta que ya lo tengo dominado también, creo. Tomo mi pastillita como que la mayoría, entonces creo que varios factores de riesgo lo he superado, pero soy profundamente vago, no me gusta caminar, aunque jóvenes, viejos, medianos y adultos caminen porque es una manera de preservar los 45 millones de neuronas que tienen en la cabeza. Malvina, un gustazo haberte escuchado y bueno, y agradecido para que la gente de Wilray y todos los que nos ven, nos escuchan y participan, realmente, hayan gozado de tu enseñanza. Y bueno, te dejo la palabra final. Bueno, yo agradecida y espero que haya sido útil. Por supuesto que quedan dudas, pero bueno, que algo se pueda rescatar de todo esto. Hacer actividad física, hacer dieta, a cuidarse y a seguir adelante, que no solamente en este momento es la pandemia. Importante no descuidar la salud y todo el estilo de vida que veníamos trayendo, porque si no nos quedaremos en el COVID, que por supuesto que es importante, pero no descuidemos, hay que concurrir al médico, hay que escuchar al cuerpo y concurrir, no tener miedo, porque se están tomando todas las medidas que corresponden, tanto en el hospital como en todos los consultorios, así que, a seguir cuidándose. Bueno. Promesa que vuelve, ¿eh? Sí, porque me imagino que deben haber quedado enorme cantidad de preguntas sin responder. Es una lástima, llevamos ya una hora 05, en los tiempos... No, yo podía seguir hablando, pero honestamente nos veremos mañana y la semana que viene o la otra con Malvina. Música, maestro, a ver qué nos ha deparado el destino.